Marcelo Maisonave. Buen día, Marce. ¿Cómo estás? Buen día Joel, Mariano y Constanza, y todo el equipo. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? ¿Qué tenemos hoy? Muy bien, sí, todo muy bien en el marco del frío que estamos atravesando. Uy, perdón, que tiré algo. Y todo bien, sí, todo bien. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Se mueven las potencias? ¿Hay novedades? ¿Y Argentina? En veremos. Argentina, bueno, en veremos, o peor que veremos, la verdad. Ese era un poco el título que traíamos para la columna de hoy. Estamos viendo aceleradamente cómo el mundo se reacomoda. Ya en, digamos, año 2024, ya son 24 años de este siglo XXI, famoso siglo XXI. Las grandes potencias, estamos hablando de, obviamente, China, Estados Unidos, la OTAN, Gran Bretaña, que atañe mucho a nuestro país, se están moviendo. Y tenemos entonces grandes novedades en lo que es la disputa de soberanía en el Atlántico Sur. Ustedes lo nombraban en la primera hora del programa. Ayer fue la gran noticia, si se quiere, internacional del día. El aparente descubrimiento en la Antártida de enormes, incalculables reservas de gas y petróleo, aparentemente, ¿no? Estamos diciendo todavía, por parte de Rusia, en una zona que, bueno, es de exploración científica. Obviamente la Antártida no está todavía permitido la explotación de estos recursos, pero bueno, se va obviamente entrando en una etapa de mayores disputas, conflictos en materia de soberanía en el continente blanco, el continente inexplorado que todavía nos queda en este atareado planeta Tierra, que es el único que tenemos por ahora, ¿no? Supuestamente, no sé, el otro día vino la ufóloga y nos dijo, llegamos a otra conclusión. No hay planeta B, pero lo estamos buscando. Lo estamos buscando. Bueno, ojalá lo encuentren, la verdad, porque sería bastante útil. Pero bueno, en función de todo esto, obviamente, nos encuentra en pleno gobierno ultralibertario, como el de Javier Milei. Venimos diciendo desde el inicio del año con la columna internacional, bueno, que lo dice el propio Milei, su canciller y demás, que nuestro alineamiento es total y absoluto con Estados Unidos e Israel. Y bueno, en ese tránsito entonces, incluso el otro día en la entrevista con la BBC, que repasábamos también la semana pasada, estábamos con el presidente argentino reconociendo la presencia británica en las Islas Malvinas, en todo el Atlántico Sur, particularmente reafirmando su admiración por Margaret Thatcher. Bueno, de hecho tienen su propio escritorio, ¿no? De Casa Rosada, tiene una imagen ahí aparentemente de Margaret Thatcher. Bueno, cuestiones que son bastante graves y sobre todo en este contexto que nos atraviesa. Teníamos una entrevista el día de hoy que vamos a estar trabajando este tema, y también nos interesa trabajar con el invitado de hoy, el RIGI, también el régimen de incentivos a las grandes inversiones, que está dentro del paquete de la ley bases que se está discutiendo ahora en el Senado, porque bueno, es un tema que también tiene que ver con la política internacional desde ya, al ser un régimen que se propone, o al menos así lo plantea el oficialismo, promover inversiones extranjeras justamente, y desde ya que esto atañe a la soberanía y al sistema económico argentino en el marco del contexto internacional. Y antes de entrar en la nota nomás, bueno, repasar también, esta semana Argentina votó en contra de la incorporación de Palestina a la ONU con voz y voto. Así que bueno, Argentina ahí se alineó con Estados Unidos, Israel y otros, bueno, Hungría y algunos otros países minúsculos, bueno, insulares, ¿no? Islas del mundo, Micronesia y demás. Así que Argentina ahí rompe su tradición histórica, que era acompañar la solución de dos estados y acompañar también el reclamo de Palestina por incorporarse a la ONU y someter el diferendo al derecho internacional y obviamente al consenso en materia del conflicto Israel-Palestina. Así que también nos va a interesar tratar ese tema con el invitado de hoy. Y lo último, antes de ir ya de lleno a la entrevista, ya lo tenemos conectado a Santiago Liaudat, quien nos va a estar acompañando. Cabe decir, bueno, también repasábamos la semana pasada la visita de Xi Jinping a Europa. Eso también trajo varias novedades. En este sentido, bueno, Estados Unidos, el gobierno de Biden, aumentó notablemente los aranceles a las importaciones desde China, con lo cual esta disputa comercial entre China y Estados Unidos recrudece, e incluso en la previa de la elección estadounidense, elección presidencial, que tiene a Biden contra Trump, ¿no? En lo que va a ser este año la definición estadounidense de su nuevo gobierno. Bueno, la Unión Europea también está, bueno, en realidad no la Unión Europea, sino Francia principalmente está pretendiendo también algún tipo de defensa de la industria europea. Bueno, en definitiva el mundo acelera su paso hacia el, si se quiere, el proteccionismo o hacia la defensa mínimamente de algunos sectores estratégicos, sobre todo en materia industrial, energética,
Y bueno, por ahí anda la cosa. Así que, bueno, y lo último, un panorama latinoamericano. Tenemos en Bolivia la situación totalmente estallada entre lo que es el sector de Evo Morales y el presidente Arce. Hay una interna en lo que sería el MAS. El MAS. Sí, podríamos dedicar una columna específica a ese tema porque da para mucho. Estamos a 3 semanas de la elección presidencial en México. También eso va a ser bastante importante. Vamos a hacer también una cobertura especial. Y bueno, Venezuela también, lo último, antes de atender a Santiago, es que ya tiene candidato unificado a la oposición. Así que vamos a tener en julio de este año, el 28 de julio, una elección presidencial entre Maduro y el candidato opositor unificado que finalmente le permitieron presentar. Así que, bueno, ahí estamos. Edmundo González es el candidato opositor de Venezuela. Ahora sí, entonces vamos a hablar con Santiago Liaudat, quien nos acompaña el día de hoy. Santiago es profesor de filosofía, es de la Universidad Nacional de La Plata, además magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, es especialista en estudios latinoamericanos, trabaja principalmente lo que es cuestiones de soberanía y la inserción de Argentina en el continente y en el mundo. Así que, bueno, bienvenido Santiago, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buen día, un gusto saludarte y, bueno, vamos rápidamente a lo que nos interesa el día de hoy. ¿Cómo ves, en líneas generales, si se puede resumir, la política exterior de Javier Milei? Bueno, no hay una política exterior argentina en este gobierno, ¿no es cierto? Lo que hay es una política de puertas abiertas a los intereses norteamericanos, básicamente, norteamericanos e israelíes, en un alineamiento que solo está en la cabeza de Milei, porque tampoco es un eje a nivel global, ¿no?, el cual está alineado este gobierno. En síntesis, yo diría que no hay una política exterior argentina, sino que actúa prácticamente como una sede subsidiaria de la Casa Blanca, ¿no? Y yo creo que él estaría orgulloso de escuchar esto. Esto es lo más fuerte, ¿no? No hay que hacer demasiado ejercicio de interpretación para ver esto, está a todas luces, ¿no? Es evidente que funciona prácticamente como una sede subsidiaria de la Casa Blanca, ¿no? No hay ningún intento de autonomía, descree el concepto de autonomía nacional, diría incluso que descree el concepto de nación, ¿no? En su mentalidad, en la mentalidad del gobierno actual, lo que hay es una suma de individuos que buscan sus intereses, donde el empresario aparece como la cúspide del desarrollo humano prácticamente, y bueno, toda idea de comunidad, toda idea de nación, toda idea de dignidad nacional, de soberanía, no tiene lugar en su mente, ¿no? Y bueno, eso va a tener sus consecuencias muy concretas en el plano del desarrollo, en el plano de la geopolítica. Las está teniendo, ¿no? Hemos entrado en un conflicto que no tiene nada que ver con nuestros intereses, como ese conflicto de Ucrania-Rusia, enviando material de guerra a Ucrania. Hemos entrado en un posicionamiento que desentiende toda una historia diplomática en relación con el conflicto israelí-palestino. Bueno, nos hemos sumado al bando israelí y ahora, bueno, a partir del RIGI, a partir de esto que está sucediendo con el ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras al territorio nacional, lo hemos visto con el ingreso de buques de la Armada norteamericana, nos está alineando a la fuerza, diríamos, en uno de los bloques en pugna en este momento en el mundo, que es un momento de gran tensión geopolítica, ¿no? Como se está viendo en toda una gran frontera que uno puede ubicar desde Ucrania, Siria, Medio Oriente y cada vez más el extremo sur de América, la Antártida, las Malvinas, el mar argentino, van a ser un punto de gran tensión geopolítica a nivel mundial, ¿no? Así que, como bien decías, esta noticia del petróleo, las posibles existencias de reserva de petróleo en la Antártida, va a representar un giro en la geopolítica mundial, no solo regional ni argentina, ¿no? Decías recién también el tema del RIGI, este régimen que está incluido en la ley Bases. ¿Cuál es tu concepción de ese proyecto? Mira, está muy bueno que abordes, Marcelo, el tema del RIGI desde el punto de vista geopolítico, que es una dimensión desde la cual todavía no se lo ha abordado lo suficiente, ¿no? Hemos estado mirando sobre todo el impacto a la industria nacional, hemos estado mirando la poca recaudación impositiva que va a producir el RIGI, el poco fortalecimiento de las arcas del Estado, ¿no? para sustentar actividades como la educación, la salud, la infraestructura, en fin. Pero también hay un aspecto geopolítico que está bueno analizar, que tiene varias aristas, ¿no? Una es que el RIGI no contempla
cuando hablamos de RIGI estamos hablando del régimen de incentivos a las grandes inversiones, ¿no? Que está en discusión dentro del proyecto de ley bases que está en el Senado. Este RIGI no incorpora un concepto jurídico fundamental, que es el concepto de fuerza mayor. ¿Qué significa fuerza mayor? En este tipo de contratos en el mundo se establece que si existiera una situación de fuerza mayor, que puede ser una catástrofe natural, una guerra, una pandemia, bien, si hubiera situaciones de estas características, la fuerza mayor se impone sobre las condiciones del contrato. Por lo tanto, el país podría disponer de sus recursos para el abastecimiento interno, por ejemplo, ¿no? Pensemos una situación de pandemia como la que vivimos hace tan solo 3-4 años, o una situación de guerra, dadas las circunstancias hacia las cuales se conduce el mundo en este momento, ¿no? En tal situación, el RIGI no contempla, y de hecho es explícito al respecto, de que no se puede interrumpir la disposición, la disponibilidad de la producción de parte de los inversores que entren al RIGI. Por lo tanto, el país, aunque hubiera una guerra, aunque hubiera una pandemia, el país no podrá disponer de sus propios recursos para ser utilizado para el abastecimiento interno. Este es un punto, desde el punto de vista geopolítico, es muy gravitante, ¿no? Muy gravitante. Piensen que se cortan los flujos comerciales mundiales, como pasó con la pandemia, que se interrumpieron. Piensen en una situación de un conflicto geopolítico que va creciendo y que Argentina no pueda disponer de sus minerales, de sus recursos de hidrocarburos, o que no pueda disponer, si es que el RIGI se aprueba, incluso de sus recursos en áreas como alimentos o agua, ¿no? Podemos pensar que el RIGI no es solo para minerales e hidrocarburos, el RIGI abarca toda actividad económica. Por lo tanto, una inversión que se hiciera en el sector agroalimentario o en el sector, por caso de la extracción y envasamiento de agua para exportación, tampoco podría quedar a disposición del país, aún en contexto de fuerza mayor. Este es un primer punto, ¿no? Otro punto que es notable en el RIGI es la desprotección total, la desjuridización de la Argentina, la cesión absoluta de soberanía argentina en favor de un tribunal internacional como es el Tribunal del CIADI, que es un tribunal que depende del Banco Mundial. No es, para aclarar a la audiencia, no es el tribunal como el de La Haya, ¿no? Donde participan los estados, etcétera, etcétera. No, el CIADI es un tribunal que participan solo algunos países, que está puesto en función de los intereses de las grandes corporaciones y de los países centrales, y Argentina, el Estado Nacional, cede su soberanía en el caso de que haya un conflicto con alguno de estos fondos de inversión en favor de este tribunal que concede en Washington, ¿no? Entonces acá tenemos un segundo elemento que es extremadamente preocupante del RIGI. Estamos hablando de que si el día de mañana viene otro gobierno con otro color político y quiere, o alguna provincia incluso, ¿no?, quiere modificar los términos de acuerdo del RIGI y decirle a estos grandes fondos de inversión, bueno, muchachos, dejen un poco más del país porque se están llevando todo. Bueno, cualquier conflicto de esas características no se resuelve dentro de Argentina, sino que se resuelve en Washington, ¿no? Que es la aspiración de este gobierno, que, sí. Que los problemas argentinos se resuelven en Washington, ¿no es cierto? Bueno, en fin, ahí tenemos dos puntos con una enorme gravitación geopolítica, ¿no? Y el tercero, para cerrar, es por supuesto que estamos hablando de recursos naturales. Si bien el RIGI no tiene ninguna restricción en cuanto a actividad económica, el RIGI se puede aplicar en cualquier área de la economía argentina, se sabe que el interés del gran capital internacional está puesto en los recursos naturales de Argentina, ¿no? El gran capital y de los grandes imperios como Estados Unidos está puesto sobre todo en el litio y en otros minerales. Parece que hay un yacimiento de oro muy importante en La Rioja, Argentina tiene reservas muy importantes en cobre, bueno, en distintos minerales, en metales raros, pero el litio es, en este momento en que está emergiendo la electromovilidad, los autos eléctricos con una gran potencia, ¿no? Y Estados Unidos tiene una empresa que es Tesla, cuyo dueño, Elon Musk, viene siendo un fervoroso partidario del liberalismo en Argentina, pero del proteccionismo en los Estados Unidos. Bueno, ese litio es de un extremo interés para las potencias y en particular para los Estados Unidos, ¿no? Y podríamos, por supuesto, incorporar la variable hidrocarburos, de los cuales Argentina cuenta con abundantes yacimientos, tanto offshore como en Santa Cruz y en Vaca Muerta, que bueno, el RIGI los dejaría prácticamente a disposición, a cambio de migajas, a disposición de actores externos, porque
Son muy pocos los capitales argentinos que estarían en condiciones de entrar al RIGI. Esto está hecho a la medida del gran capital internacional. Santiago, y al respecto, ¿conoces algún, en este momento del mundo, conoces algún otro país de la magnitud argentina o incluso de otra magnitud, más pequeño, más grande, que esté aplicando las recetas de Javier Milei? No, por supuesto que no. Más bien diría el contrario, como bien señalabas vos, el mundo en este momento está yendo hacia el proteccionismo, hacia el nacionalismo. Esto suele pasar en etapas de pujas geopolíticas como las que estamos viviendo en este momento entre China y Estados Unidos. Ya pasó esto, son lo que en teoría de las relaciones internacionales se conoce como etapas de transición hegemónica, ¿no? Estamos, por ejemplo, podemos pensar en la etapa de los años 30, 40, ¿no? Donde hubo también un auge del proteccionismo y el nacionalismo. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, el país liberal por antonomasia, es una reemergencia del proteccionismo ya desde Trump, y que Biden continuó, y que incluso Obama ya tenía políticas proteccionistas, ¿no? Desandando un largo camino de globalización, de apertura de fronteras comerciales, etcétera, ¿no? Ahora, ese proteccionismo de los países del norte, ese nacionalismo de los países del norte, va a tender a promover el liberalismo en los países del sur. ¿Por qué? Porque es un movimiento complementario. Hay gente que no entiende cómo es que Trump en Estados Unidos, que es un industrialista, es aliado de Milei en Argentina, que es un ultraliberal. ¿Por qué sucede esto? Bien, porque el proteccionismo del norte, el nacionalismo del norte, requiere de la apertura de fronteras, del desarme del Estado, de la desaparición de instrumentos de regulación en el sur. Bien, porque su nacionalismo necesita de nuestros recursos naturales, de nuestros mercados. Bien, entonces es un movimiento complementario. Entonces no vamos a encontrar en el mundo hoy, en los países centrales, recetas liberales. Vamos a encontrar recetas proteccionistas, nacionalistas, regionalistas, bien, pero van a continuar promocionando a payasos como Javier Milei y sectores que, sobre todo de los empresarios, ¿no? que adhieren a esa mirada, con una absoluta pérdida y una absoluta ausencia de conciencia nacional, ¿no es cierto? Clarísimo, Santiago. Y te hago una última pregunta, si te parece, para ir cerrando. ¿Cómo ves este posicionamiento, este alineamiento total de Argentina respecto de los intereses de Estados Unidos e Israel, sobre todo en relación a lo que es la causa Malvinas, que está incluso reconocida en la Constitución Nacional y es un mandato político y obligatorio, ¿no? para el gobierno argentino defender esa soberanía y pugnar por una solución diplomática de este conflicto? ¿Cómo ves que este alineamiento tiene algún impacto en esta causa? Por supuesto, por supuesto. Está muy bien tu pregunta. Hay una larga historia ya en Argentina de décadas de desmalvinización de la mano con el liberalismo argentino. Esto no es nuevo, ¿no? Lo hemos escuchado en distintos referentes del liberalismo que apoyan la autodeterminación Kelper, que descreen de la causa Malvina y sucesivamente han atacado la causa, que es una causa muy sentida por el pueblo argentino y que tiene profundas connotaciones, no solo vinculadas a la guerra, sino incluso a las posibilidades de desarrollo argentino de cara a la bicontinentalidad argentina, ¿no? Porque lo que está en juego no es solo la presencia británica y de la OTAN en las islas en sí, sino en todo el espacio marítimo que rodea las islas, que no son solo las Malvinas, ¿no? Son las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur. Entonces, cuando uno ve la proyección de todo ese territorio que hace el Reino Unido, Gran Bretaña, ve que estamos hablando de un territorio que equivale aproximadamente a la Argentina completa. Entonces se trata de hacer un cambio de mentalidad. Aquellos que creemos en la Argentina, aquellos que creemos que la Argentina tiene que ser un país con otras condiciones de vida para su pueblo, porque nuestros recursos naturales, nuestra historia así lo amerita, bien, nuestro territorio, nuestra población así lo merece. Aquellos que creemos en eso tenemos que cambiar la mirada y empezar a entender que la Argentina es bicontinental, que la Argentina es marítima, y que eso es lo que está en discusión. No está en discusión dos islas peladas, como dice, ¿no?, algún que otro liberal, dos islas desérticas ahí en medio del océano. No, está en discusión mucho más que eso. Está en discusión mucho más que eso. Es toda una proyección de la Argentina sobre un vasto territorio marítimo y antártico, en una etapa en que la Antártida va a entrar a jugar un papel cada vez más crucial en la geopolítica mundial. Entonces, efectivamente, el alineamiento, esto ya pasó, ya lo conocemos, no es nuevo en Argentina, lamentablemente.
Lo que uno no entiende, y con esto cierro, perdón la extensión, lo que uno no entiende es cómo las Fuerzas Armadas, que deberían ser ¿no? grandes defensoras de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y el territorio argentino, tanto territorial como marítimo, uno no entiende cómo las Fuerzas Armadas pueden haber adherido a un gobierno de estas características, ¿no? Eso es extremadamente preocupante, ¿no? Porque efectivamente hay un proceso de desmalvinización y ahí estaremos los argentinos defendiendo nuestra soberanía sobre esas islas, ¿no es cierto? Seguro, Santiago. Bueno, esa última reflexión la tomo, ¿no? ¿Cuántas cosas mal se habremos hecho para que estemos atravesando este momento? Y quería también cerrar con una línea. Bueno, Santiago suele escribir, o entre varios artículos y trabajos que publica en la agencia Paco Urondo. Bueno, allí se publica un plan soberano del sur, del cual Santiago es coautor, y arranca este trabajo con una línea que me parece interesante para cerrar. Dice así: la saturación de informaciones, la mayor parte de escasa importancia, nos hace perder de vista lo importante. Incluso nos dificulta encontrar los hilos conductores que por lo bajo conectan distintos acontecimientos. Es decir, tenemos que discutir estos temas de soberanía, tenemos que plantear cuáles son los intereses detrás de los movimientos de la geopolítica, de la política internacional, para develar justamente estas cuestiones que atañen a nuestra calidad de vida y a la de las próximas generaciones. Así que, Santiago, te agradezco muchísimo. Convoco a la audiencia también a seguir estos temas porque se juega el presente y futuro de nuestro país. Gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pasaba recién Santiago Llaudat, profesor de filosofía en la Universidad Nacional de La Plata y también autor de trabajos, libros y demás publicaciones respecto de temas de soberanía, Atlántico Sur y estudios latinoamericanos. Bueno, me parecía pertinente ir incorporando otras voces también a esta columna de política internacional. Así muy que completo. Vamos a ir trayendo especialistas de distintos temas. Como decía antes también, se vienen elecciones muy pronto en México. En julio tenemos Venezuela. Bueno, fin de año Estados Unidos. Así que, bueno, un año bastante caliente, intenso. Mientras también las potencias se juegan todo en los mares y en las tierras de nuestro planeta. Bien. Marcelo Maisonave, todas las novedades de lo que tiene que ver con la política internacional, lo que está pasando en el mundo, en la región, en nuestro país y lo que nuestro país va a empezar a depender, quizás con este nuevo RI, las potencias, más dependencias todavía, quizás. Bueno, eso lo veremos con el paso del tiempo. Vamos a un tema, 8:33 y ya volvemos.